A mí me gusta mucho pues usar la Biblia, ¿no? Porque qué más, me están diciendo que ya tronaron mis diapositivas, por ahí me están boicoteando, pero no importa, no importa, aquí tenemos. Vamos a una escritura que está en Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 28. Dice Primera de Corintios 1:28: y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a ver hoy una historia, un hombre que se llamó David, la historia del rey David. Yo había preparado por ahí unas diapositivas para poderlas ver, pero bueno, por algo pasan las cosas y creemos que Dios tiene el control. Le puse a este tema pelear para vencer, ¿sí? Pelear para reinar. Y en principio, si me acompañan también a Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, 12. Dice: desde los cielos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ok, la primera verdad que quiero compartir con ustedes es que estamos en un mundo en donde para poder vivir en este mundo y para vivir como somos, tenemos que estar en constante lucha, estar constantemente peleando. Esta escritura que acabo de leer, que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, es porque desde esos días se presentó Jesucristo. ¿Sí me oigo bien? Ok. Bueno, se presentó Jesucristo, Juan primeramente, y dijo, Juan venía a bautizar y él presentando a Jesús. ¿Sí? Entonces dijo, él venía y bautizaba a la gente, y ahí empezó una etapa para el hombre. Era la etapa donde Dios se estaba acercando, ¿sí? al ser humano. Por primera vez, Juan el Bautista estaba diciendo que él quería presentar a Jesús. Estaba presentando a Jesús, ¿sí? Por primera vez les estaba diciendo que el reino de Dios venía al hombre. Entonces empieza a haber ahí una lucha. Desde ese momento Jesús se empieza a presentar y yo les voy a pedir si nos ponemos de pie, por favor. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a Efraín, si vienes, por favor. Si me ayudas a orar, por favor. Vamos a orar en esta mañana. Yo estoy sintiendo un poquito de resistencia por este tema. Yo le voy a pedir a Efraín hace rato oró por mí y la verdad es que fue una bendición para mi vida. Le voy a pedir que ore de nuevo en esta hora. Padre, te damos muchas gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Prepara nuestros corazones, Padre, para haya un derramamiento de tu Espíritu Santo y pongas palabras de nutrición en la vida de Carlos, Señor. Úngenos, Padre, a cada uno de nosotros, Padre. Muéstranos tu gloria, Padre. Alimentanos con tu palabra, Padre. Que seas tú, Padre, quien nos dirija. Que seas tú, Padre, que hable a través de Carlos, Señor. Te lo rogamos, Espíritu Santo, te lo rogamos, Jesucristo, que vengas y que nos toque nuestros corazones
que nos hables de una manera sobrenatural esta mañana, esta tarde, Señor. Ayúdanos, Padre, a entenderte y a comprenderte, Padre. Padre, por favor, Padre, echamos fuera el enemigo, Padre, echamos fuera cualquier duda, por favor, Padre, echamos fuera cualquier problema, Señor. Queremos, Padre, agradarte esta mañana. Y sobre todo, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo, abre nuestros entendimientos, abre nuestros corazones, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre, esta tarde, Padre. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos, Padre. Por favor, Padre, te pedimos, Padre, que vengas a sacarnos, Padre, que le des palabras de sabiduría, de entendimiento, Señor. Y sobre todo, Padre, que nos nutras, Padre. Señor, te agradecemos profundamente lo que está haciendo en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, a entenderte, Señor. Abre nuestros corazones. Instrúyenos tú, Padre, guíanos tú, prepáranos tú, Padre, conforme a tu voluntad, Padre. Úngenos, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, nos quedamos así parados. Les voy a decir nada más por qué. Voy a hablar de David. David era un hombre en donde se dijo que era conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Empecé leyendo una escritura que lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar aquello que es o que se cree que es. Los que estamos aquí somos hijos de Dios. Tú que estás hoy aquí en esta mañana y yo, ¿sí? Hemos sido escogidos de parte de Dios. ¿Sí? Bajo ese principio vamos a enseñar esta mañana. Y yo lo que te pido es que tú creas que eres hijo de Dios. Sí, que tú has nacido de Dios y que si has nacido de Dios vences al mundo. Si quieres tomar tu lugar. Y ahora sí vamos a empezar. Ok, ahora sí, si me acompañan a primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 18. Dice primera de Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aquí se está hablando de David. David antes de que se presentara en la guerra contra los filisteos. Yo espero que ustedes conozcan esa historia. David es el hombre que retó a un gigante cuando el pueblo estaba peleando contra este pueblo de los filisteos. Antes de que aconteciera eso, David aquí lo presentan como un hombre que era un músico, que sabía tocar el arpa, que era prudente en sus palabras y que sabía hablar. Sí, son cualidades de David que él tenía. Voy a leer unas cualidades que David tenía. Era lo que iba a estar presentando en las láminas, pero lo vamos a hacer diferente. No vamos a leer todas las escrituras porque son muchas, pero las voy a mencionar. David era atrevido, ambicioso, sabía fingir, era un líder, era fiel, reconocía sus errores, era astuto, supo esperar su momento, no forzó las cosas, no se rebeló, nunca atentó contra su líder, era iracundo, vengativo, se provió mujeres, 9 al menos, era honrado, era automotivado, era justo y reinó por 40 años. Esas son algunas cualidades que David tuvo. Sí, son muchas, son de él mismo, son naturales. Ahora voy a leer unas espirituales. Él tenía unción, era consagrado, es decir, que entendía su llamado, se alimentaba de Dios, reconocía la voz profética, reconocía la voz de Dios, estuvo en el desierto y en el desierto le fue confirmado su reinado. Dios era su defensor,
fue confirmado por su antecesor para reinar, reinó por 40 años y anhelaba la presencia de Dios. Ok, bajo este preámbulo, ahora quiero hablar de nosotros como seres humanos, como personas. Nosotros tenemos muchas virtudes, todos tenemos virtudes y cualidades, y cada uno de nosotros las conocemos. Seguramente eres listo, inteligente, puedes ser un excelente vendedor, ¿sí? Puedes ser un excelente político, muy trabajador, muy galán, ¿sí? O muy bonita, ¿sí? Puedes ser excelente maestro, buena ama de casa, muy buena cocinera, ¿sí? Puedes tener muchos atributos y muchas cualidades. Dios puso eso en ti. Dios puso eso en tu vida. Dios nos diseñó únicos y especiales. Tú no eres la copia de ninguna otra persona. Tú eres único, ¿sí? No hay un ser en el mundo que sea igual a ti, ¿sí? Todos tenemos cromosomas diferentes, papás diferentes, ¿sí? El único común denominador de los que estamos aquí es que tenemos un mismo Padre, es Dios. Fuera de eso, tú eres diferente. Sí, seguramente cuando tú te sientas y meditas en lo que tú haces, vas a reconocer que hay muchas cosas buenas que tienes. Sí, que eres tolerante, que eres amorosa, que eres tierna, que eres un buen padre o una buena madre. Todo eso es cierto en tu vida. Todos los buenos atributos son ciertos, pero también tenemos defectos. Y a veces no nos gusta mucho reconocerlos o hablar de ellos. Y en esta mañana vamos a hablar de ambas cosas, de lo bueno que tenemos y de lo malo que también tenemos. A veces somos iracundos, ¿sí? Somos impacientes, intolerantes, somos groseros, nos gusta hacer desplantes, ¿sí? Somos controladores, etcétera. Podemos tener muchos defectos, pero así somos y así Dios nos ama y así Dios nos usa y así hemos sido criados por Él, con todo lo bueno y con todo lo malo. ¿Sí? Ahora sí vamos a 2 de Samuel, al capítulo 11. Ok, estamos hablando del rey David y estamos hablando de nosotros. Leí algunas cualidades naturales y espirituales que David tenía, ¿sí? Todas están en la Biblia, por eso quería que lo viéramos así detalladito. No son cosas que yo inventé, sino que están ahí detalladas en la palabra. Y yo quiero hacer énfasis en 2 de ellas. Una es que dice que era muy valiente y que era un hombre de guerra. No sé si ustedes recuerden cuando estaban en el valle, estaba frente a frente el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Entonces los filisteos mandan a un paladín que se llamaba Goliat, su mejor hombre. Dicen que medía 3 metros, pesaba 150 kilos más o menos, ¿sí? Y su lanza, su pura lanza, pesaba 50 kilos. Sí, entonces era un gigante 3 metros y todo el ejército de Israel pues le temblaban las piernitas y decían no, pues no vamos a pelear, y nadie quería. Y así pasaron muchas semanas, muchos días, hasta que llegó David. Sí, David dice que estaba cuidando las ovejas y fue a ver a sus hermanos. Llega David y escucha todo lo que estaba pasando. Entonces dice David, yo voy a pelear con él. Y no le creen, por fin llega con Saúl, que era el rey en ese momento, y va y pelea con Goliat y lo vence. Era un hombre sumamente determinado David, era un hombre que entendía quién era y que sabía lo que Dios quería de él. Antes de que eso sucediera, él ya había sido ungido por Samuel, que era el profeta de ese tiempo. Lo había ungido para que fuera rey.
Nosotros, así como David, desde el principio de los tiempos fuimos elegidos para ser hijos de Dios. ¿Sí? Está escrito, sí, que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había apartado. Tú fuiste escogido, no por tus méritos, sino por Dios. Tú ya fuiste ungido, tú ya fuiste llamado. ¿Pero llamado a qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te llamó? Yo te voy a decir cuál es el propósito, y el propósito es que reines en la tierra. ¿Sí? Que cuando tú pases, la gente diga, ahí va un hijo de Dios. Que cuando tú camines, la gente pueda decir, este es un hijo de Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso Dios te formó, por eso Dios nos hizo, por eso Dios nos llamó. ¿Para qué? Para que reinemos. Y Dios llamó a David para que reinara igualmente. Entonces lo empezó a capacitar. Cuando Dios llamó a David, tenía 17 años. Dicen la mayoría, tenía 17 años. Y él empezó a reinar a los 30. Es decir, pasaron 13 años. ¿Sí? A veces nosotros nos desesperamos. Dios llega a nuestra vida y queremos que las cosas cambien de la noche a la mañana y que todo sea bueno y que todo sea bonito, y decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no puedo progresar? ¿Por qué me sigo enfermando? ¿Por qué mi matrimonio no está bien? ¿Por qué mi esposa no me entiende? ¿Por qué mis hijos? Etcétera. Es porque está siendo preparado. A David le tomaron 13 años, con todas las cualidades que ya leímos. Era un hombre excelente. Y yo no dudo que muchos de los que estamos aquí tenemos igual muchas cualidades y virtudes. Y Dios se vale de eso. Pero tal vez tú estás pasando un proceso. Tal vez tú estás viviendo una etapa en la cual estás sufriendo, en la cual estás siendo atribulado, atormentado. Es porque está siendo preparado. El mismo rey Saúl quería matar a David. ¿Sí? Y él sabía que David iba a ser el rey. Ok, vamos a leer el segunda de Samuel 11 a partir del versículo 1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ok, la escritura aquí dice que en el tiempo en que los reyes salieron a la guerra, David se quedó. ¿Quién era David? Era un guerrero. ¿Quién era David? Era un hombre que estaba diseñado para pelear y para conquistar. Mientras él estuvo peleando, todo estaba en orden. Sí, fue perseguido, fue atormentado. Después, cuando él fue rey, él iba a la guerra. No mandaba a los generales, él mismo iba y peleaba. Pero un día dijo, ¿saben qué? Pues me voy a tomar mis vacaciones. Y se quedó y no fue a la guerra. La primera pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es: ¿tiempo de qué es para ti? ¿Cuál es el tiempo que estás viviendo? ¿Conoces el tiempo que estás viviendo? ¿Sabes cuál es la etapa que estás viviendo en tu vida? ¿O solo estamos caminando porque sí? El tiempo de nosotros es el tiempo de pelear. El tiempo de esta iglesia como grupo, el tiempo del camino es el tiempo de pelear. No es un tiempo de que nos quedemos sentados. No es un tiempo de que nos quedemos esperando a ver qué sucede. Es un tiempo en el cual tenemos que arrebatar las promesas que Dios nos ha dado para esta iglesia. ¿Qué otro tiempo vives? ¿Es el tiempo para que restaures tu matrimonio? ¿Es el tiempo para que consolides tu familia? ¿Para que trabajes?
para que descanses. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de David era la guerra y no fue. Se quedó. Y vamos a ver qué es lo que pasó por quedarse. Dice el verso 2: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Estoy leyendo la Reina Valera. Sale David, ¿sí? Mientras todos sus generales, su ejército estaba peleando, dicen que él se levantó, se estiró, abrió la ventana, se salió al terrado y vio a una mujer. Vio una mujer que se estaba bañando y le gustó. ¿Qué es lo que vemos? Cuando nosotros no hacemos lo que debemos de hacer, o estamos perdiendo el tiempo, entra una etapa a nuestra vida que se llama letargo espiritual. Entras en un tiempo de pasividad. Entramos en un tiempo en donde es muy fácil que te distraigas por lo que ves y pierdas el objetivo real por el cual Dios te tiene en la tierra. ¿Sí? No nos podemos distraer. Hay un propósito y hay un plan específico para ti. Y lo tienes que ver claramente. Entonces él se distrajo, subió y vio que estaba una mujer bañándose. Y él tenía la opción de decir: me tapo los ojos, me volteo y me voy. No, pero él se quedó a contemplar el panorama. ¿Sí? Le gustó lo que estaba viendo y se quedó ahí. Como decimos, se quedó clavado. Si nosotros no somos atentos del tiempo en el que vivimos, vamos a ver pasar las cosas y muy probablemente vamos a ir en pos de eso y no de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a seguir leyendo en el 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 5: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Empieza la situación porque David no ve algo. No va a la guerra. Es decir, no cumple el propósito de ese tiempo específico para su vida. Como él no va a la guerra, se queda y entonces es tentado. Es tentado, cae en pecado y hay una consecuencia. La consecuencia es que esta mujer, Betsabé, queda embarazada. Híjole, ¿y ahora cómo le hacemos? No, pues hay que inventarnos algo para ver si podemos tapar esas consecuencias, porque pues ¿qué van a decir de mí si soy el rey? ¿Qué van a decir de mí si soy el que estoy apoyando en la iglesia? ¿Qué van a decir de mí si soy el papá de una familia? Y entonces David hace lo siguiente. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Híjole, se le estaba saliendo de las manos al rey. Su plan ya tenía un plan. ¿No? Voy a mandar a traer a Urías. ¿Para qué? Para que duerma con Betsabé y pues a él le carguen el muertito.
y después digan, pues así no, si es tu hijo. Empieza a maquinar el mal. ¿Sí? Empieza a decir, pues ya sé cómo le voy a hacer. Pues total, soy el rey. Y manda a traer a este hombre a su esposo. Dice que duerma con la mujer y pues yo así me lavo las manos. Pero que no le va saliendo el error, la trampa. Y Urías dice, no, yo no me voy a ir a quedar. Dice el versículo 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ya hizo el primer intento, no le funcionó. Entonces dijo, pues lo embriago, lo emborracho y pues a la fuerza se tiene que ir. Pues tampoco le salió. Finalmente, vamos a leer ahorita no lo vamos a leer por tiempo. Lo manda a la guerra. Pues no quieres por la buena, pues por la mala. Y lo manda a la guerra. Le habla a su general y le dice, ¿sabes qué? Ponme a este cuate hasta el frente de la batalla para que sea muerto, para que se lo eche. Y así pues ya me quito pues a este cuate de encima, ¿no? Desde el momento en que David peca con Betsabé, estaba adulterando. Primer pecado, entra la codicia en la vida de David. Número 2, el adulterio. Número 3, la mentira. Número 4, el asesinato. ¿Todo por qué? Porque no fue a la guerra. ¿Todo por qué? Porque no reconoció su tiempo. Porque no sabía cuál era el tiempo que estaba viviendo. ¿Sí? Nosotros a veces cometemos errores. Todos los que estamos aquí cometemos errores y hemos pecado alguna vez. Hemos mentido, ¿sí? Hemos tomado tal vez algo que no debamos de tomar. Hemos codiciado. Tú sabes lo que tú has cometido, yo sé lo que he cometido. Pero no hay uno que aquí diga yo no he pecado. El problema es qué hacemos cuando pecamos. David pecó y dijo, ¿sabes qué? No, pues ¿cómo van a decir que el rey se equivoca? Y quiso moverle a muchas cosas, pero no le salieron. Y el problema se le salió de las manos. Si me acompañan, dejen aquí su dedo. Vamos a regresar. Si me acompañan a Santiago 1:15. Santiago 1:15. Esto lo voy a leer en la NBI. Dice Santiago 1:15, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Todo empieza por un deseo. David salió y vio algo que le gustó. Y dijo, no, esto tiene que ser mío. Y lo tomó. Y dio a luz el pecado y luego hubo muerte. La muerte primero ¿de quién? Del marido, de la mujer, y luego de el fruto de la concepción que tuvieron David y Betsabé. Vamos a 2 de Samuel 12. Dice 2 de Samuel 12, 1.
Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. A veces nosotros podemos ser justos y somos justos para ver a todos los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos. David en ese momento dijo: pues tal hombre es digno de muerte, ¿no? Tiene que pagar. Y dice que se encendió contra ese hombre, se encendió en ira. Nosotros somos bien buenos para encontrar culpables. Somos bien buenos para decir quién se está equivocando. Somos bien buenos para señalar los errores de los demás. Pero ¿qué de los nuestros? Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Nosotros, cuando estamos viviendo en equivocación, en error o en pecado, nos podemos hacer de la vista gorda. Pues ¿qué tanto es tantito? Sí, pues dicen que tantito veneno no mata. Y por ahí empezamos y nos volvemos permisivos. No importa si miento, pues es piadosa. No importa si tomo algo que no me pertenece, pues ahí estaba. No importa si llego 10 minutos tarde, pues todos lo hacen. Esos son los chiquitos. Pero ahí empieza. ¿Por qué? Porque nos volvemos permisivos. Leímos dentro de las cualidades de David que cuando él estaba cuerdo, oía la voz de Dios. Yo estoy seguro que cuando él vio a Betsabé, en él algo le estaba diciendo: regrésate, no veas lo que estás viendo. Porque él escuchaba a Dios. Él había visto la mano de Dios en su vida. Él gobernaba por Dios. Seguramente Dios le estaba diciendo: David, métete a la cama, cierra tu cuarto, no veas lo que estás viendo. Y David dijo: es que no está tan mal. Y se quedó ahí viendo. Y no pudo más, que tuvo que consumar el pecado. Leímos el primer versículo, dijimos que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque ahora está el Espíritu Santo en nosotros, que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y seguramente cuando tú vas a hacer algo incorrecto, el Espíritu Santo te dice: no está bien. Por eso es que hay violencia. Por eso es que todo el tiempo tenemos que estar conscientes de que Dios está ahí. Tú no puedes engañarlo y decir: pues me voy tantito. ¿Sí? Dios está ahí y te está diciendo: ten cuidado, ya no hagas esto, deja de hacer esto otro, cambia tu carácter, deja de comer esto, deja de mentir, etcétera, etcétera, etcétera.
Y decimos, otro poquito. Ahora sí mañana. No, ahora sí mañana empiezo mi devocional. Ahora sí mañana oro. Y no lo hacemos. En segunda de Samuel, vamos a leer segunda de Samuel 11. Ya leímos 11 del 3 al 27. Voy a leer 4 cosas que suceden cuando nosotros no reconocemos nuestros errores o nuestro pecado. Un pecado no reconocido nos lleva a cometer más pecados. Una mentira nos lleva a más mentiras. El pecado cambia nuestra naturaleza y nos hace perder el juicio. Una mala decisión nos lleva a tomar otras malas decisiones. ¿Sí? Si tú la riegas, luego la quieres componer y te sale peor la cosa. En vez de que reconozcas que te equivocaste y empieces por eso. Ese es el primer principio. Mientes y alguien te descubre en la mentira y te dice, oye, pero tú me habías dicho otra cosa. No, sí, pero yo me refiero a la otra vez. En vez de decir, ¿sabes qué? Sí, exageré o mentí. Llegas tarde del trabajo y le habías dicho a tu esposa que ibas a llegar a tal hora y llegas 2 horas después por lo que haya pasado y le haces toda una historia. O la esposa, llega el esposo con mucha hambre y no hay comida. Ay, es que crees que tenían mucha tarea los niños y no fueron a la escuela ese día. Y nos inventamos las cosas. ¿Para qué? Para no quedar mal. Y luego el marido entra con el hijo, oye, ¿cómo te fue a la escuela? Pues no fui a la escuela, papá. Y ya te descubrieron. Dios ve lo que haces en privado. Dios ve lo que haces cuando estás tú solo. Dios ve lo que haces cuando vas caminando, cuando estás frente a la computadora. Dios ve lo que tú estás, sabe lo que estás pensando cuando pasa alguien y ves. No nos podemos esconder de su espíritu. Por eso es que hay una guerra. Por eso es que hay en nosotros ese decir, híjole, Señor, ¿por qué hago lo malo que no quiero hacer y lo bueno que quiero no lo hago? Como decía Pablo. El Espíritu Santo está en ti. Ok. Segunda de Samuel 1:13 lo estamos leyendo. Si me acompañan a Proverbios 10:17. Sigan dejando su dedo ahí en segunda de Samuel y vamos a Proverbios 10:17. Dice Proverbios 10:17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Y vamos a Primera de Corintios 11:31 y 32. Y si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si somos hijos de Dios, vamos a ser reprendidos.
Si hay un llamado de Dios en tu vida y si tú has nacido de nuevo, Dios te va a reprender. No nos gusta. A un niño cuando le llamas la atención y le quieres dar disciplina, no le gusta. O le das una indicación y que te dice no. Y tú tienes dos opciones: dejarlo. Ay, pobrecito, es que está chiquito. Y que después sea un delincuente. O tomar la vara y darle para librarlo del mal. Dios nos ama y Dios nos disciplina porque nos ama, porque hay un plan y hay un propósito para ti, para mí, que Él quiere que lo cumplamos a pesar de nosotros mismos. David fueron 13 años, a lo mejor a nosotros nos llevan 20 o nos pueden llevar 5. Si somos de los que flojito y cooperando, a lo mejor nos lleva poco tiempo, pero si somos medios duros, pues va a ser más tiempo y más doloroso. Ok, nos regresamos por favor a segunda de Samuel 12. Dice el versículo 8 de segunda de Samuel 12: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y Dios le da una reprensión a David muy fuerte. Si ustedes lo quieren leer después en casa, es una represión sumamente fuerte para David. Y David empieza a pagar las consecuencias por una acción. El tiempo era ir a la guerra y no fue. De verdad, yo te pido que hagas una reflexión en tu corazón, en tu espíritu, qué tiempo estás viviendo. Es bien importante que sepas qué tiempo estás viviendo, porque si no te vas a perder en el limbo. Por eso es que ahora hay el título de Nini. Sí saben qué es Nini, ¿verdad? Ni estudia ni trabaja, ni hace nada, ni sirve para nada. En el reino de Dios no podemos haber ninis. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a volver pasivos. Y tarde o temprano, lo que menos queremos hacer es lo que vamos a terminar haciendo. Si tú no vas a la guerra va a venir a ti. Si tú no vas a conquistar lo que tienes que conquistar, eso te va a terminar venciendo. ¿Cuál es tu área de batalla? David, antes de que pasara esto con Betsabé, ya tenía 7 mujeres. ¿Cuál era su área de debilidad? Las mujeres. Y él nunca puso atención en eso. ¿Cuál es tu área de debilidad? ¿Cuál es tu área donde eres más flaco? Si tú entiendes cuál es tu tiempo y eres honesto contigo y dices, ¿sabes qué? Yo batallo mucho con la mentira. Ten cuidado, porque por la mentira puedes desbaratar tu familia o una amistad o tu trabajo.
¿sí? Bueno, vamos a ir terminando. Vamos si quieres, si estás anotando, te voy a dar 6 puntos que le llamo elementos para vencer, ¿sí? Y vamos primero a Efesios 1, 18 y 19. Dice Efesios 1, 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Punto número 1, tienes que ser consciente de quién eres y con qué batallas. Ese es el primer elemento para que tú puedas vencer tu batalla, tu guerra. Ser consciente de quién eres y con qué batallas. ¿Quién eres? Yo te puedo decir que eres un hijo de Dios y que si has nacido de Dios vences al mundo, que ya tienes la victoria en Cristo. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Si tú no lees la Escritura y no oras, Dios no te va a revelar sus promesas, a lo que tú fuiste llamado. No te va a revelar cuál es su plan y su propósito para ti. Obviamente no vas a saber cuál es tu tiempo. Yo tengo muy claro que el tiempo para nosotros como Iglesia El Camino es pelear para consolidarnos como un pueblo, como una sola congregación de un mismo pensamiento. Yo estoy consciente que en esta iglesia no debe haber lugar para el chisme, para la contienda, para las disensiones, para los pleitos, para las envidias. ¿Qué necesitamos? Unidad. ¿Qué necesito en mi familia? Ver por mis hijas, amar a mi esposa. ¿Cuál es mi tiempo personal aquí en la iglesia? Enseñar la palabra. ¿Cuál es tu tiempo aquí en la iglesia? ¿Cuál es tu tiempo en la familia, en tu trabajo? Punto número 2, que es lo que acabo de decir, estar consciente del tiempo en que vivimos. Dice Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Todo tiene un tiempo. Ayer estaba viendo una película, si la vimos ayer, no, antier, perdón, que se llama Dios no está muerto. A lo mejor ya la vieron, está muy buena. Y hay varias cosas que me llamaron la atención, pero hay una. Si hay algún joven, a mí me llamó mucho la atención para los jóvenes. La muchacha, la novia del protagonista, pues lo traía bien controladito. Lo traía bien controladito al chavo, ¿no? Entonces, cuando el chavo quiere defender su fe, la chava le dice, no lo tienes que hacer, y le estorba. Joven, ese tipo de mujeres no te convienen. Si tú tienes un llamado y tienes un compromiso de parte de Dios, no te unas en yugo desigual. Ese es un anuncio. Ok, entonces me llama la atención porque este joven se para firme y dice, ¿sabes qué? No me importa, la deja y él sigue con lo que Dios le estaba pidiendo. Él estaba consciente del tiempo en que estaba viviendo.
necesitas estar consciente de cuál es tu tiempo. Número 3, identificar a nuestros adversarios. Si me acompañan Efesios 6, ahí mismo en Efesios 6, 11 y 12. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que en las regiones celestes. Tus adversarios no son las personas. Mi adversario no es mi esposa, no son mis jefes, no es mi pastor, no son mis hermanos. Mi adversario es mi carne y Satanás. Entonces el primer adversario, diablo, quiere decir adversario. El primer adversario eres tú mismo. Es lo que tú piensas, es lo que te controla, son tus emociones. Ese es tu primer adversario. El segundo adversario es lo espiritual. No te quieras enojar con tu marido o con tu esposa. Si hay pleitos tan grandes porque no entendemos que tenemos que orar, que tenemos que cubrir nuestra casa, que si Dios no está gobernando tu casa, por más que intentes, a gritos y a sombrerazos no lo vas a poder hacer. Sométete a Dios, varón. Si tú te sometes a Dios, tu esposa por automático se somete a ti. Esposa, si tú te sometes a Dios a tu marido, no importa cómo te pida las cosas, no importa cómo te trate, sométete a tu marido, Dios te va a honrar y va a cambiar su corazón. El amor quebranta, más que los gritos, que los chantajes, que el llorar, que cualquier cosa. Dios quebranta, el amor quebranta. Entonces, identifica a tu adversario, ¿quién es? A lo mejor tu adversario es tu propia carne. Y ahora vamos a Hebreos 12. Vamos a leer del 1 al 11. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores como contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel al quien el Padre no disciplina? Ok, el punto número 4 sería: despójate del pecado. Dios nos manda que nos despojemos nosotros. Él ya hizo su parte en la cruz, fue su sacrificio perfecto y completo. Ya no hay que añadirle nada. Él dijo: consumado es. Está perfecto lo que Él hizo. Nos toca a nosotros despojarnos del pecado. Es un ejercicio, es una acción.
Es algo que tú tienes que decidir, decir basta, ya no voy a seguir con esto. Número 5, pon los ojos en Cristo. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú pones tus ojos en Jesús, en Jesucristo, Él te va a dar las armas, la sabiduría, la fortaleza para vencer el pecado. Si tú no te sometes a Él, pues no lo vas a poder hacer. Y número 1, el último, soporta la disciplina. A veces no nos gusta ser disciplinados, nos duele. Cuando alguien nos hace un comentario de algo que hacemos o decimos, nos ponemos mal. No es que no es cierto. No es que yo, es que... Y no aceptamos nuestros errores. Y pensamos que nos están atacando. Dios quiere que maduremos y por eso nos disciplina. Con esto cierro. Nuestro tiempo, amado, es pelear. Tienes que pelear por ti, por tu familia, por tu iglesia. Tú no has sido embestido como una persona que no tiene un fin y un propósito. Tú has sido llamado a reinar. Si nos ponemos de pie. Arturo Figueroa, Dios me puso una palabra para tu vida. Dios quiere que sepas que en lo más oscuro Dios te alumbra. Cuando está la oscuridad que en su punto, Él es tu luz. Sigue viéndolo. No desmayes, no te canses. Para cada uno de nosotros, Dios nos dice en esta mañana: pelea, hijo. Pelea. No te rindas. Acepta mi reprensión. No seas duro, no seas necio, no seas terco. Doblega tu orgullo, doblega tu corazón. Dios quiere cambiar tu corazón. Sí. Vamos a cantar. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, que te tomes 2 minutos, 1 minuto para meditar en tu corazón. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo has estado viviendo? Si no vas a la guerra te va a alcanzar a ti. Cierra tus ojos y voy a hacer una oración. Padre Dios, yo te ruego en esta hora, Señor, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos reveles, Padre, a qué hemos sido llamados, Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes a pelear nuestra batalla, Padre. Que a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, nos hables al corazón, a la mente, al espíritu y nos muestres
en qué estamos fallando, en qué somos débiles y en qué te necesitamos, Dios. Muchas gracias por el llamado que nos has dado, por el perdón, Padre, por la justificación. Ayúdanos a despojarnos de aquello que nos estorba, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si tú has estado batallando de una manera fuerte con un área específica y Dios hoy te ha hablado, yo te voy a pedir que pases aquí al frente. Nos gustaría orar por ti. Tú sabes qué es. Tú sabes qué es eso que hoy Dios te ha estado mostrando durante este tiempo. Queremos pedirle a Dios que te ayude. A veces decimos: yo no puedo solo, pero Dios sí puede contigo. Queremos orar por ti para que Dios te dé esa fortaleza y esa llenura que necesitas. Yo le voy a pedir a los servidores, sí, a que nos ayuden a orar. Arturo, si Dios te ha hablado en esta mañana, pasa al frente y entrégale esa área a Dios. Y si tú quieres ayudarnos, tienes la fe para orar por estas personas, ven a orar. Sí, ven a orar. Los servidores también, por favor. Y los demás pues vamos a cantar. Dios, gracias. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a hacerte bien. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a hacerte bien. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a hacerte bien. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a hacerte bien. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste